Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. En este pasaje el apóstol Pablo destaca el contristar al Espíritu por medio de las palabras que salen de nuestras bocas, lo que nos debería llevar a reflexionar cuidadosamente en cuanto a lo que expresamos y la forma en la que nos expresamos, especialmente cuando nos encontramos enfrentando algún conflicto con nuestros hermanos. Observe una vez más el texto, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en ese contexto dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Un autor señala: el éxito en el control de nuestra ira y nuestra manera de hablar es una medida clara de nuestro deseo de caminar por el Espíritu y de manejar los conflictos de una manera que realmente sea agradable a Cristo. Gálatas 5:16, el apóstol dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta este punto, hermanos, hemos visto ya varios principios bíblicos para tratar conflictos entre nosotros. En el contexto de la iglesia, como hermanos, como miembros de esta iglesia local, y principios que se aplican incluso en otros ámbitos como el propio hogar. Familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Hablamos ya de tres principios fundamentales que son andar en el Espíritu, andar en amor y andar en humildad. Tres cosas que son claves para que seamos capaces de manejar los conflictos de manera que glorifiquemos a Dios. Pero ahorita estamos viendo principios ya más prácticos. Y en la ocasión anterior hablamos de la importancia de controlar nuestra ira. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos capacita para que seamos capaces de mantener dominio propio, de tener templanza. Esa es una de las manifestaciones de fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en este aspecto tan vital que es el de controlar nuestra lengua, hermanos. Controlar nuestras palabras, nuestras expresiones. Y en primer lugar, precisamente quiero que hablemos de la importancia de refrenar nuestra lengua. La mayoría de los conflictos, dice un autor, podría resolverse con un daño mínimo a las personas y a la iglesia si pusiéramos tanto nuestra ira como nuestra lengua bajo el control del Espíritu Santo. No olvidemos este principio elemental, hermanos. Mateo 12, versículo 34, parte B al 36, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, la forma en la que a menudo nos expresamos dice mucho de lo que está saturando nuestros corazones. La forma en la que hablamos expresa mucho de lo que se encuentra arraigado profundamente en nuestro corazón, hermanos. William Hendrickson, hablando de este texto, de Mateo 12, menciona: la regla según la cual todo lo que el hombre tiene propuesto en su corazón, de modo que el alma y centro de su ser está lleno de ello, tarde o temprano será revelado en su hablar. Tiene vigencia para lo bueno y para lo malo por igual. El corazón de una persona es un depósito, un almacén, o como lo expresa literalmente el texto original, un tesauros, un tesoro. Lo que un hombre saca de su almacén interior, sea bueno o malo, precioso o barato, depende de lo que lleva en él. Lo que decimos entonces, hermanos, revela lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro Señor nos recuerda solemnemente que hemos de rendir cuentas por cada una de nuestras palabras.
De toda palabra ociosa hemos de dar cuentas el día en que Él nos llame a su presencia. La carta de Santiago también habla con detenimiento sobre el uso de la lengua, hermanos, y las consecuencias cuando la empleamos de manera pecaminosa. En el capítulo 3 de su carta, versículo 6, Él la llama un fuego. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago. De nuestra boca, hermanos, pueden salir toda clase de males, chismes, rumores, mentiras, maldiciones, calumnias, falsas acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la lengua, según Santiago, también es un indicador del estado de nuestra alma. En el capítulo 1 de su carta, versículo 26, dice, en otra traducción, esta es la NBI, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Santiago dice que incluso si no somos capaces de someter nuestras palabras, es probable que estemos evidenciando una verdadera falta de conversión en nuestro corazón. Otro autor señala, pocas cosas dan una indicación tan clara del estado del corazón de un hombre que las palabras que usa y la forma en que las expresa. Lo que decimos literalmente habla mucho de lo que hay en nuestro corazón, hermanos. La forma en la que lo decimos también. Y dos cosas son necesarias, hermanos, para que podamos refrenar nuestra lengua. La primera de ellas, hermano, seamos prontos para oír. ¿Cómo podemos refrenar nuestra lengua? En primer lugar, aprendamos a ser prontos para oír. Santiago una vez más en el capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Proverbios 18, 13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otra traducción dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Para poder refrenar nuestra lengua, hermanos, necesitamos aprender a escuchar a los demás. Necesitamos aprender a detenernos antes de querer responder inmediatamente a aquello que se nos está diciendo. Este proverbio está implicando que hay sabiduría en los hombres que son prontos para oír, que saben escuchar. Una persona sabia es una persona que escucha con atención y que no suele interrumpir lo que se le está diciendo. Una persona sabia hace las preguntas correctas para entender lo que quiere expresar la otra persona. Una persona sabia considera siempre la posibilidad de que el otro pueda estar en lo cierto y yo puedo estar equivocado. Una persona sabia reconoce que puede incluso aprender algo de su prójimo. Una persona sabia va a buscar siempre entender verdaderamente los argumentos, el razonamiento y la posición de la otra persona. ¿Queremos conducirnos con sabiduría, hermanos? Seamos prontos para oír. Pero no solamente es necesario ser prontos para oír. Debemos ser tardos para hablar, dice también Santiago. Tendremos que aprender a ser lentos para expresar nuestras opiniones, lentos para responder, lentos para dominar una conversación y lentos para emitir un juicio. Y en este punto hay una gran cantidad de proverbios también, hermanos. 18:6, por ejemplo, dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. O en el 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. O el 21:23 que dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O el 13:3 que dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. George Lawson dice acerca de este último, Nabal casi acabó con toda su familia por su recriminación destemplada contra David. De hecho, el daño se evitó gracias a la lengua prudente de Abigail. Y no obstante, el remordimiento de la propia mente de David fue uno de los medios que le llevaron a desistir de sus propósitos. ¿Por qué insiste tanto el sabio en este asunto? Porque la lengua es un miembro muy indisciplinado y sin embargo es absolutamente imprescindible ser capaz de domarla. ¿Quién es el hombre que desea la destrucción y la desgracia? Que dé rienda suelta a su lengua. ¿Quién es el hombre que desea paz y felicidad? Que no diga nada de lo que pueda arrepentirse durante 10 años o durante el resto de sus días. Amados hermanos, lo que hablamos, lo que decimos, a menudo puede traer consecuencias permanentes. Este tipo de verdades han de presionar nuestra conciencia para que procuremos aprender a desarrollar no solo el ser prontos para oír, sino el ser tardos para hablar. Como hombres, a causa aún del remanente de pecado, aquellos que estamos en Cristo, y más aún los que no están en Cristo, nos amamos a nosotros mismos. Nos gusta escucharnos a nosotros mismos, ser nosotros quienes hablen, ser nosotros quienes expresen. El ego, el yo, siempre está por delante. ¿Eres tú uno de estos hombres que procura dominar la conversación? ¿Eres tú uno de estos hombres que cuando hay alguna discusión quieres hacer oír tu voz sin esperar a escuchar lo que el otro tiene que comentar o tiene que expresar? ¿Qué hay en el ámbito del hogar, amado hermano? ¿Eres tú uno que quieres hacer valer tu autoridad y no permites en lo absoluto que se exprese tu esposa o incluso tus hijos? Seamos prontos para oír, tardos para hablar. Y no olvidemos que la única forma verdaderamente de controlar la lengua es por medio del Espíritu. Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, en nuestras vidas, actuando, sí puede, hermanos. Así que si estamos en Cristo, podemos dominar nuestra lengua y debemos dominar nuestra lengua. En segundo lugar, no solamente se trata de refrenar nuestra lengua, pero se trata de también aprender a escoger las palabras apropiadas. El habla es un maravilloso don que nos permite manifestar la imagen de Dios en nosotros, hermanos. Es decir, no se trata solamente de no hablar. Dios nos ha dado esta capacidad, pero tenemos que aprender a usarla adecuadamente. El apóstol Pablo nos llama a hacer ese uso adecuado de este. Por medio de nuestras palabras, amados hermanos, nosotros podemos glorificar a Dios o podemos mancillar su propia gloria. Una vez más, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, pero luego viene la parte positiva, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No se trata solamente de no hablar, sino de hablar de manera que podamos edificar a los que están alrededor de nosotros. Y aún en medio de las dificultades, o especialmente en medio de las dificultades, hermanos, somos llamados a reaccionar conforme a lo que la palabra ha establecido como el estándar para nuestras vidas. Nuestro Señor en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28 dice, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esta es una forma bíblica de hacer un uso correcto de nuestras palabras, de nuestra lengua. Cristo dice, te maldicen, bendice. Te hacen mal, haz el bien. Te están calumniando, ora por ellos.
Tratar el conflicto bíblicamente, hermanos, implica que entendamos las palabras que usamos, y la forma en que las usamos tienen una verdadera capacidad de edificar o de destruir. Hay un potencial real en nuestra lengua, hermanos. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Realmente podemos hacer mucho daño con nuestras palabras o al mismo tiempo podemos hacer mucho bien con nuestras palabras, hermanos. Particularmente, hermanos, las palabras hirientes, las palabras cortantes, crean conflicto. Las palabras duras, las palabras exageradas aumentan el conflicto. Los chismes envenenan las relaciones y crean distanciamiento entre las personas. Son esas palabras, hermanos, las que producen toda esta clase de cosas. Por ello es que escoger las palabras apropiadamente implica, en primer lugar, el eliminar las palabras hirientes de nuestro vocabulario. Hay un cierto lenguaje que a menudo usamos y que es capaz de producir más daño del que somos conscientes. Dice el autor del libro que estoy usando como base, Alexander Strauch, las palabras crueles e hirientes pueden permanecer en la mente de una persona y dañar relaciones permanentemente, no temporalmente, pero permanentemente, hermanos. Y no nos engañemos, el Espíritu Santo nunca, y escuche bien esto una vez más, nunca va a llevar a los creyentes a hacer comentarios crueles, perversos, desagradables e incluso insultantes. No hay justificación para eso, hermanos. Aun cuando haya algún tipo de conflicto, aun cuando sea el otro el que me ha dañado, mis palabras, si son crueles e hirientes, nunca lleguemos a pensar que son obra del Espíritu Santo. En Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo llama a glorificar a Dios con nuestras palabras. Palabra sana e irreprochable. Procuremos eliminar esa clase de vocabulario, hermanos. ¿Cuáles son esas palabras? Pues piense por un momento, hermano. Usted conoce qué lenguaje usa a veces. Si esas palabras que usa menosprecian, ridiculizan, insultan, o degradan al pueblo de Dios o a su prójimo, elimine esas palabras de su vocabulario. Quítelas por completo de su acervo. Es Sinclair Ferguson quien comenta, la batalla por la santidad de nuestras bocas es una lucha de larga duración y tiene que ser peleada sin tregua, diariamente y a cada hora, dice. Y una vez más, hermanos, no olvidemos ese principio que veíamos hace un rato. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Pero no solamente se trata de eliminar las palabras hirientes de nuestro vocabulario, también tengamos cuidado con el lenguaje exagerado o provocativo. En ocasiones no solo se trata de evitar usar un lenguaje abiertamente ofensivo, pero también de evitar una forma en la que podemos causar mucho daño a través del empleo de lenguaje exagerado o provocador. Algunos ejemplos de estos quiero ofrecerles leyendo esta porción directa del libro de Alexander Strauch. Él dice, los miembros de una iglesia local se vieron envueltos en una pelea sobre los estilos de música. Se quejaban, al mismo tiempo pone, de que la música era demasiado rápida y demasiado lenta. Demasiado vieja y demasiado novedosa, demasiado alta y demasiado suave.
Una mujer mayor de bastante influencia acusó al director de música de tocar rock and roll, lo cual llevó a alguien a decir que la iglesia se había convertido en una especie de discoteca. Mientras tanto, un joven, en contraste, se quejó de que el director de música escogía música fúnebre, que le quitaba a la gente las ganas de adorar a Dios. Ninguna de estas afirmaciones exageradas y provocadoras era cierta. Ninguna era útil para que los líderes de la iglesia que trataron de poner fin a la controversia de la música. La retórica absurda polariza y frustra la labor de quienes se esfuerzan por resolver los conflictos. Esta es una imagen, una ilustración, hermanos, de cómo podemos usar lenguaje exagerado. Ambos grupos no estaban diciendo cosas en sí mismas pecaminosas, pero la forma exagerada de expresarse estaba provocando daño, estaba generando controversia, estaba generando conflicto. Eso ocurre en diferentes ámbitos de nuestro día a día, hermanos, entre nosotros como iglesia, en el seno de nuestros hogares. Esa tendencia a exagerar cosas, a expresarnos subjetivamente, que lo único que hace es generar más conflicto. Otra ilustración la podemos encontrar en el debate que existe respecto a la doctrina de la predestinación. A menudo los arminianos nos acusan a nosotros los calvinistas de basar nuestras creencias en el determinismo griego y no en la palabra de Dios. Por otro lado, muchas veces nosotros los calvinistas llegamos a señalar que los arminianos profesan una salvación por obras y más aún podemos llegar a atrevernos a señalar que alguien que abraza la doctrina arminiana no puede ser de ninguna manera un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Otra vez, lenguaje exagerado, que lo único que hace es generar más conflicto. Debemos recordar, hermanos, que el creyente es responsable delante de Dios por el uso que hace del lenguaje, principalmente en medio de sus desacuerdos con otros. Dios aborrece las expresiones mentirosas, hermanos. El evangelio que predicamos es el evangelio de la verdad. El Dios en el que creemos es el Dios de la verdad. Y esto nos llama a hablar siempre la verdad, pero hacerlo en amor. Hablar de forma exagerada, dice Strauch, es un tipo de falsedad que distorsiona la verdad. No hay nada justo o santo en ese comportamiento. Las palabras inflamatorias son palabras divisorias que alimentan el conflicto y polarizan más a la gente. No resuelven los problemas, sino que los empeoran. Por lo tanto, es imperativo que los creyentes se nieguen a usar un lenguaje exagerado y provocativo. Si deseamos obtener la victoria sobre este tipo de pecado, eliminemos las declaraciones provocativas sobre las creencias de las demás personas. No las tergiversemos o las distorsionemos. En la conversación diaria acostumbrémonos a hablar con exactitud y con veracidad. Esa es la forma, de hecho, en la que el Espíritu Santo desea que actuemos como cristianos. Eliminemos entonces palabras hirientes de nuestro vocabulario. Tengamos cuidado con el uso de lenguaje exagerado o provocador. Y una tercera cosa, no seamos chismosos. Evitemos el chisme, hermanos. El chisme o la murmuración es uno de los pecados que más discordia produce. Se trata de una obra de la carne y al igual que una enfermedad contagiosa, es capaz de envenenar las mentes de las personas produciendo caos y desinformación. Es un vicio y no una virtud y a menudo separa las relaciones de unos con otros y destruye la paz. Un autor dice lo siguiente: el chisme puede ser algo difícil de resistir. Pero en realidad el chisme no es tan difícil de resistir, sino más bien es difícil de definir. Y es que no siempre sabemos cuándo estamos siendo un chismoso. El chisme se introduce en nuestras conversaciones y pasa completamente inadvertido en medio nuestro. ¿Qué es lo que hace al chisme exactamente un chisme?
Este autor dice, mi forma de resumir la enseñanza de la Biblia en cuanto a este tema es decir que el pecado del chisme es traer malas noticias por detrás de las espaldas de alguien con un mal corazón. Frases como, déjame decirte algo en confianza. O, si tú supieras lo que pasó con fulano de tal. O, te voy a decir una cosa de fulano, pero solo para que estés orando por él. O a veces, oye, ¿y qué pasó con lo de fulano de tal? Estoy preocupado. Jerry Bridge define este pecado como el acto de diseminar información desfavorable acerca de alguien, aunque esa información sea verdadera. Y continúa diciendo, sin embargo, el chisme generalmente está basado en un rumor, lo que empeora todavía más este pecado. A esto se le llama calumnia. Y la calumnia es un pecado relacionado también con el chisme, que consiste en declarar algo falso o malinterpretar algo acerca de una persona con el propósito de difamarla o dañar su reputación. Dice otro autor, calumniamos a alguien cuando le atribuimos propósitos malévolos, aunque no conozcamos lo que hay en su corazón o las circunstancias particulares que vive. Lo hacemos cuando decimos que otro creyente no está comprometido solo porque no practica las mismas disciplinas espirituales que nosotros o no se involucra en las mismas actividades. Calumniamos cuando malinterpretamos la posición de otra persona en un tema sin haber determinado primeramente lo que piensa en realidad. Calumniamos cuando exageramos el pecado de otra persona y hacemos que ésta se vea más pecadora de lo que es. El chisme, la murmuración, las calumnias, hermanos, es algo que tenemos que evitar a toda costa. Y una de las formas más eficaces de detener todo esto es no repitiéndolo, hermanos. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Cómo podemos pelear contra este pecado, hermano? Apártate de eso. Alguien se acerca queriendo murmurar, queriendo calumniar, queriendo contar chismes, deténlo y aléjate. Tristemente, la Biblia nos dice que la razón por la que el chisme es propagado se debe a que produce un placer pecaminoso en nosotros, hermanos. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, dice Proverbios 26:22. Pero una vez más, quizá esto presione nuestra conciencia. No olvidemos nunca que Dios aborrece este pecado. Salmo 101:5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Es David hablando, pero creo que como un tipo de Cristo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante, termina diciendo ese texto. Para obtener victoria sobre este pecado debemos evitar participar de esta clase de comentarios, pero al mismo tiempo hemos de procurar pensar bien en lo que vamos a hablar nosotros mismos antes de abrir nuestra boca. Por ello es por lo que antes de expresarnos debemos procurar hacernos algunas preguntas. Pregúntese, hermano, ¿lo que voy a decir va a edificar o va a destruir a la persona de la que voy a hablar? ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Realmente tengo que hablar de esto? Haga esas preguntas, hermano, a usted mismo. Por otro lado, no olvidemos, las palabras correctas, las palabras sanas, siempre tienen el poder de calmar genios alborotados, sanar heridas, resolver conflictos, persuadir a nuestros adversarios y unir a las personas. Las palabras ejercen un gran poder cuando se utilizan para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo y dar gracia a los oyentes, como dice el apóstol Pablo.
Las palabras cordiales y conciliadoras pueden calmar a una persona enojada. La blanda respuesta apacigua la ira, dice Proverbios 15:1. Las palabras amables pueden consolar un corazón enfermo y herido. La lengua de los sabios es medicina, dice Proverbios 12:18. Las palabras agradables son más convincentes. Palabras cordiales y pacientes pueden contribuir siempre a la resolución de los problemas más complejos y aún convertir en aliado al adversario más férreo. Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Oh, amados hermanos, si tan solo reflexionásemos el día de hoy el poder que el Señor deposita en el uso de nuestra lengua, realmente saldríamos convencidos de este lugar tratando de esforzarnos diligentemente en aprender a usarla correctamente. Aprendamos a expresarnos como pacificadores, dando ánimo, advirtiendo, consolando, dispuestos a bendecir aún a aquellos que nos maldicen, hermanos. Ayer escudriñábamos los varones una lección importante. Por cierto, animo a todos mis hermanos que no pudieron venir, que podamos reunirnos esos sábados mensuales. Las verdades que estudiamos son tan importantes, necesarias para nuestras vidas si queremos crecer como verdaderos sacerdotes del hogar, hombres piadosos. Y hablábamos de la importancia de lo que el Señor ha dado al hombre como cabeza de hogar, siendo este sacerdote, le ha mandado a ser un canal de bendición para su iglesia, para su familia. Tiene la responsabilidad de bendecir verbalmente a su familia, animando, motivando, consolando, fortaleciendo. Hacer un uso adecuado de sus palabras, no solamente para regañar, para señalar lo que está mal, para alentar aquello que se está haciendo correctamente en casa. Eso es lo que Cristo hacía, hermanos. Y eso es lo que nos llama a hacer. Pero déjame parar aquí porque si no, no voy a alcanzar a terminar. El último punto. Hablemos la verdad con firmeza en amor. A estas alturas podríamos decir, bueno, entonces mejor no reprendo, mejor no confronto el pecado, mejor guardo silencio. No vaya a ser que me equivoque, no vaya a ser que me exaspere, no vaya a ser que destruya con mis palabras. Hay una forma bíblica de confrontar y de hablar del pecado, hermanos. No se trata de justificar, solapar, tolerar el pecado. Se trata de hacerlo adecuadamente. Cuando hay diferencias entre nosotros es necesario atender el pecado. Pero la forma de hacerlo es con firmeza, pero en amor. Y quien nos da ejemplo de todas estas cosas es el apóstol Pablo. Para despertarlos del autoengaño, el apóstol Pablo nos proporciona un gran ejemplo al dirigirse a la iglesia de Corinto. Ellos se encontraban en un gran orgullo y tuvo que usar un lenguaje directo y todo a fin de despertarlos de su terrible condición. Pablo se caracterizó no por no hablar las cosas en verdad, sino hacerlas correctamente y hacerlas en amor. Pablo nunca evitó confrontar el pecado o atender las dificultades. Él siempre les hizo frente, pero lo hizo de la manera en la que nosotros deberíamos de hacerlo. Pablo se expresa hacia los corintios con severidad, sí, pero con amor. Particularmente vemos en las dos cartas que él escribe fuertes amonestaciones que les hace, pero una y otra vez podemos observar que estas eran hechas con un afecto sincero y paternal. Por ejemplo, 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Usted lea todo el contexto, los primeros 4 capítulos, el apóstol Pablo está reprendiendo fuertemente a los corintios, llamándolos infantiles, carnales, inmaduros. Pero les dice,
pero no los quiero avergonzar. Los amonesto como a mis propios hijos. Un autor señala que estas severas reprimiendas o graves advertencias no eran incompatibles con su amor, más bien se derivaban de su amor. Segunda de Corintios 7, 3 al 4, otra traducción de paráfrasis dice: no les digo esto para condenarlos, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Pablo hablaba con esa calidez, con ese amor. O en el capítulo 12 de la segunda carta también, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pero escuche esta frase con la que cierra. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Pablo amaba a esa iglesia. Y él reconocía: sé que esto es difícil de recibir para ustedes. Y pueden pensar que no los amo, pero se los digo porque los amo. Y aun cuando esto los haga a ustedes amarme menos, yo los voy a amar más, siendo fiel por el bien de sus almas. Sí, Pablo se expresó con severidad, pero lo hizo con amor, y no solo con amor, sino con lágrimas. Nunca fue pasivo con el pecado, al contrario, siempre estuvo dispuesto a tratar con éste. Sin embargo, el corazón que muestra en medio de sus exhortaciones es el de un corazón que sufre y se duele con la grey del Señor cuando ésta se encuentra en una condición que ofende a Dios. Capítulo 2 de la segunda carta, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Yo no creo que esto es algo simplemente alegórico. Pablo era un hombre que se caracterizaba por ser fiel a la verdad. Y si dijo: he llorado por ustedes, es porque lloraba por la iglesia. Él no disfrutaba el ser severo o sarcástico y no tenía ningún interés en hacer alarde de sus conocimientos. Él escribió a los corintios con mucha tribulación y angustia del corazón, con muchas lágrimas, se dolía por los pecados de ellos y oraba por su perfección. Todo lo que dijo e hizo fue para su edificación. Por lo tanto, debe movernos el amor y la preocupación cada vez que hemos de reprender o hablar fuertemente a otros creyentes acerca de su pecado o de sus creencias erróneas. Incluso cuando tenemos que hablar con firmeza, debemos controlar nuestra lengua y escoger nuestras palabras con cuidado para asegurarnos de que todas las cosas que hacemos sean hechas con verdadero amor, hermanos. Cuando enfrentemos entonces conflicto, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Cuando enfrentemos conflicto, hermanos, procuremos refrenar nuestra lengua, no usando palabras hirientes y evitando el lenguaje exagerado y provocativo. Y, finalmente, digamos la verdad siempre, pero con amabilidad, usando palabras que edifiquen, usando palabras que sanen y usando palabras que en realidad estén procurando. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica,
en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio, en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y los domingos por la Campesina, de 10 a 11 a.m., en el 97.7 de FM, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo, el último jueves de cada mes, en este canal por Nova Radio, en www.facebook.com/Nova Radio MX, /live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.